Hola a todos, vengo a hablar de la entrada de Jesús a Jerusalén y para eso voy a leer el capítulo del libro de Juan, el capítulo 12, de los versículos 12 al 16. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un burrito, y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un burrito de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Presenciaste la muerte del Señor. Presenciaste la muerte del Señor. Al recordarlo a veces tiemblo, tiemblo, tiemblo. Presenciaste la muerte del Señor. Viste cuando su espíritu entregó. Viste cuando su espíritu entregó. Al recordarlo a veces tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste cuando su espíritu entregó. Viste cuando la tumba le encerró. Viste cuando la tumba le encerró. Al recordarle a veces tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste cuando la tumba le encerró. Hola, buenas tardes. Les voy a leer un texto bíblico de Lucas, capítulo 22, versículo del 46, del 22 al 46. Y dice así:
el complot para matar a Jesús. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Jesús, uno de los 12 discípulos, al que llamaban Iscariote, y este fue a hablar con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, para acordar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar el mejor momento de entregarle a Jesús sin que el pueblo lo supiera. Jesús ora en Getsemaní. Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedras, y allí se arrodilló y oró, y decía: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban los discípulos, y a causa de la tristeza los halló durmiendo, y les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Jesús quiso decir de que oren para no caer en tentación del mal, o sea, orar y estar siempre unidos como una familia, sobre todo en estos tiempos difíciles de la pandemia, que ha pasado muchas cosas malas, y Jesús nos invita a orar y estar siempre en la palabra de Jesús, siempre orar, hablar con Él, y les deseo muy buena y linda Semana Santa. Cuídense, celebren en familia y oren para que todo esto pase, lo de la pandemia, y podamos salir adelante y vernos pronto. Amén. Los quiero. Lectura del Evangelio de Marcos en capítulo 14, versículos 43 hasta 50. De pronto, mientras Jesús estaba hablando, llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos, y enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Él, que lo estaba traicionando, les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso,
ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y le dio un beso. Aquellos hombres le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban ahí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo: Han venido a arrestarme con espadas y palos, como si fuera yo un ladrón. Todos los días estuve con ustedes enseñando en el templo, y no me aprehendieron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Palabra de Dios. El beso es un gesto de ternura y cariño. Un beso expresa sentimientos lindos y pasión. Con un beso digo: te quiero, disfruto estar contigo, eres importante para mí, me haces feliz. Pero un beso puede conllevar sentimientos contrarios. Hay besos sin consentimiento. Hay besos que cruzan los límites de la intimidad. Hay besos que duelen. Hay besos que producen asco y rechazo. Así un beso puede ser una tortura para otro. Además, con un beso se puede encubrir intenciones. Hay besos sin amor. Hay besos sin sentimientos. Hay besos calculados fríamente. Hay besos que muestran poder. Hay besos que dicen: tú eres mío y yo voy a hacer lo que quiero contigo. Hay besos que traicionan el amor de alguien. Así, son muchos gestos que hacemos. Tienen doble significado. Con un beso, Judas traicionó y entregó a Jesús. El que amó incondicionalmente recibió un gesto de amor, pero con malas intenciones. El gesto de cariño se transformó en un gesto de rechazo y destrucción. Pues la detención fue violenta, con espadas y palos, y terminó en la muerte. El actuar pacífico de Jesús, enseñando a la gente, fue respondido con violencia. Estamos llamados a fijarnos en nuestros gestos y nuestras intenciones. ¿Es bueno lo que se ve bueno de afuera? ¿Es cariño lo que es calculado fríamente? Que Dios nos ayude a ser honestas y honestos. Que el actuar de Judas nos sirva de mal ejemplo para actuar de manera contraria. Que nos ayude a reconocer cuando cruzamos los límites de otros. Que nos ayude a reconocer el amor que recibimos y nos permita crecer en amor y paz. Y nos dé valentía para impedir acciones violentas. ¿Por qué Pedro negaría a Jesús? Tanto tiempo junto al Maestro, testigo de sus prodigios, de sus pugnas y de sus sufrimientos, protagonista de tantos otros. ¿Qué le pasó que terminó negando a su amigo por el cual había dicho que daría su vida? Su negación, su actitud contrasta
con la de Jesús. Está en el otro extremo. Jesús permanece firme hasta el final, hasta las últimas consecuencias. A Pedro lo vence el miedo. Es dominado por él y queda en shock, paralizado. Sí, Pedro, el líder, el impulsivo, el impetuoso, el que siempre o casi siempre había sido fuerte, ahora está a merced de su debilidad. Como nosotros ante la crisis, como nosotros ante lo inesperado, como nosotros cuando nos vemos caminando en valles de sombras y de muerte. Pedro no negó a Jesús por decepción o porque hubiera dejado de creer en él. Lo negó porque tuvo miedo de la cruz. No estaba dispuesto a seguir al Señor hasta las últimas consecuencias. Así también sucede con nosotros cuando nos desviamos del camino. Y esta es la gran tentación para nosotros: vacilar y abandonar el camino del seguimiento de Jesús. Pero algo más sucede en la historia de Pedro. Cantó el gallo, y algo pasa con él en ese momento. Despierta y se arrepiente rápidamente. Su arrepentimiento también es profundo, y en su llanto amargo bota sus cargas, se limpia de todo orgullo. Pedro no esperó estar preparado para ello, no esperó el mejor momento o las mejores condiciones. Simplemente las palabras de Jesús calaron una vez más en lo profundo de su ser y no pudo resistirse. Que el gallo también cante para nosotros, hoy, mañana y siempre. Nos acercamos ahora a la sentencia de Jesús en este camino hacia la cruz. Y antes de contar la historia, quisiera que cerráramos los ojos y nos imaginemos que fuéramos prisioneros. No es una situación muy bonita en la que los estoy poniendo, pero imaginémonos que somos personas prisioneras, como hay muchas personas en este momento en la cárcel, y estamos a punto de recibir nuestra condena. ¿Cómo te sentirías? Yo personalmente me sentiría un poco angustiada, me sentiría muy preocupada con la incertidumbre de lo que me van a decir, lo que me va a pasar, de lo que voy a sufrir también. Y yo creo que con Jesús no fue la excepción. Yo creo que Jesús también, como era al mismo tiempo una persona, él sentía miedo, él sentía preocupación, seguramente él tenía miedo de lo que iba a sufrir. Pero la diferencia es que él sabía también lo que iba a pasar. Con eso en mente, ahora voy a leerles el Evangelio de Juan, capítulo 19, del versículo 1 hasta el 16. Y les invito a imaginarse la situación. Pilato tomó entonces a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. «Aquí lo tienen», dijo a los judíos. «Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable para nada». Cuando salió Jesús, llevaba puesto la corona de espinas y el manto de color púrpura. «Aquí tienen al hombre», le dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello:
«Crucifícalo, crucifícalo». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», replicó Pilato. «Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por el Hijo de Dios», insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. «¿Te niegas a hablarme?», le dijo Pilato. «¿No te das cuenta que yo tengo el poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba», le contestó Jesús. «Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande». Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: «Si dejas en libertad a ese hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo». Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal en un lugar al que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. «Aquí tienen a su rey», dijo Pilato a los judíos. «Fuera, fuera, crucifícalo», vociferaron. «¿Acaso voy a crucificar a su rey?», replicó Pilato. «No tenemos más rey que el emperador romano», contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Esta es una historia que tiene muchas aristas y que podemos ver de muchas formas, y yo quiero que lo veamos en este momento de dos partes. Primero, que nos pongamos del lado de las personas, y estas mismas personas lo querían ver sufrir. O sea, Pilato primero mandó a que lo azotaran, quizá también para decir: «Oigan, miren a este pobre hombre, ¿para qué quieren más con él?». Pero las personas querían verlo sufrir, lo querían ver muerto, cuando gritaban: «Crucifíquenlo». ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto en contra de Jesús? A veces porque las masas también nos llevan a eso, por moda, o también creemos que Él no nos está dando lo correcto según nosotros. Ahí es donde a veces nosotros, que pensamos que sabemos más que Él, nos ponemos en su contra. ¿Cuántas veces hemos traicionado a Jesús? Como Judas o como los mismos judíos que estaban ahí. Nos gusta hacer las cosas como nos gustaría que a nosotros nos saliera, pero al final del día el plan de Dios es mucho más grande, y esta historia la cuenta hasta el final y se ha contado por generaciones porque es maravillosa, porque el plan de Dios al final es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar o de lo que nosotros podemos planear, y todo lo que Dios tiene preparado se va a cumplir. Es lo maravilloso de esta historia, porque Jesús sabía mientras lo estaban sentenciando lo que le iba a pasar, porque su palabra se va a cumplir, así como en esta historia y como en tu vida también. Todo lo que Él tiene preparado para ti, y cueste lo que cueste, porque todo tiene un motivo. Y ahora pongámonos del otro lado, pongámonos del lado de Pilato, un gobernante que quiso liberar a Jesús. 2 o 3 veces lo mencionan en la historia, en que Él entra y sale y les dice: «¿Pero por qué? Yo no lo encuentro culpable para nada». Pero finalmente es un gobernante que se ve presionado por la gente, por la masa, por el pueblo, porque le dicen que Él sería un traidor también. ¿Cuántas veces hemos sido como Pilatos? Dejándonos llevar por la gente, dejándonos llevar por las masas, por la moda, dejando a Jesús al final de nuestra lista, al final de las cosas de mi día, muchas veces, sin importar nada. Así que esta semana te voy a invitar a que cambiemos eso. Cambiemos lo que Pilato no pudo cambiar. Y por esta semana te invito a que no te dejes llevar por la gente. Y haz a Jesús el número 1. Esas son las invitaciones que te dejo para estos días tan lindos de celebración por lo que se nos viene, y también de recuerdo de lo que Jesús tuvo que pasar para poder salvarnos
y vivir una vida eterna. Muchas bendiciones y que tengan una linda semana. Hola, hoy voy a leer San Mateo 27, versículos 32 y 33. Y dice así: Al salir de allí se encontraron con un hombre de Cirene, que se llamaba Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron al lugar llamado Gólgota, que significaba lugar de calavera. Ahora voy a trazar una pequeña reflexión. ¿Por qué es Simón tan importante en la crucifixión y muerte de Jesús? Yo creo que este versículo tiene muchas maneras de ser interpretado. Considero que cada uno, dependiendo de su momento, va a poder interpretarlo de manera distinta. Pero a mi parecer, considero que en nuestra vida nosotros también cargamos con cruz, quizás de maneras muy distintas, pero todos tenemos nuestra pequeña cruz en la espalda. También considero que es súper importante recalcar que llega alguien a ayudar a Jesús cuando lo necesitaba. Y así como Él necesitó ayuda para cargar su cruz, nosotros también necesitamos ayuda. Y eso creo que es lo más importante a recalcar, que a veces nosotros mismos necesitamos un Simón en nuestro camino. Según el relato que encontramos en Lucas 23, el día en que Jesús fue crucificado, caminó por las calles acompañado por Simón de Cirene. Caminó por las calles de Jerusalén, una ciudad como tantas otras, calles normales como esta, una ciudad normal como esta. ¿Cuántas veces quizás hemos pasado por calles así? Y Jesús caminó hacia su pasión, hacia su crucifixión, y lo acompañaban algunos de sus seguidores, algunos de sus amigos y amigas, que lloraban, que estaban tristes, que sufrían, pero que también dice el relato que miraban de lejos, escuchaban el llanto, escuchaban el sufrimiento cuando Jesús lo clavan en el Gólgota. Lo escuchan, lo ven, lo sienten, pero miran desde lejos, por razones que no vamos a juzgar. En una calle común y corriente, en una ciudad común y corriente hace allá 2000 años. Y estamos acá en la comuna de Providencia, en una calle, en una ciudad muy normal, con una casa que, si uno la mira por fuera, es una casa común y corriente como tantas otras, en la misma comuna donde está nuestro templo, el Redentor, donde está nuestra comunidad y donde probablemente viven muchas personas de nuestra comunidad. Y en esta casa común y corriente, en una ciudad común y corriente, en una calle común y corriente, viven niños, niñas, que cada cierto tiempo, según reportan los vecinos que viven por acá, yo también he vivido por acá, se escuchan gritos angustiosos, llanto, se escucha violencia. Y me pregunto si cuando recordamos la crucifixión y la muerte de Jesús, lo hacemos como si leyéramos un libro de historia, o quisiéramos traerlo al presente, a una ciudad común y corriente, a una calle común y corriente, o a una casa común y corriente, como la que les mostré, en la cual estoy al lado. Una casa que ustedes ya deben saber a qué institución pertenece. Y esto no se trata de caer en crítica social en esta Semana Santa, sino de pensar: ¿vivo la crucifixión de Jesús, vivo la muerte de Jesús solo como una anécdota o un recuerdo histórico, o busco vivirla en mi día a día? Recordemos
que para nosotros como cristianos, los hombres y las mujeres, los niños y niñas que viven acá, son hechos a imagen y como semejanza de Dios, a imagen y como semejanza de Jesús. Son sus hermanos pequeños, sus hermanas pequeñas, que viven en una ciudad común y corriente, y que al igual que Jesús hace casi 2000 años, cada cierto tiempo gritan de dolor, gritan de sufrimiento, por razones diversas. Muchos de ellos vienen de familias mal constituidas, de casos de violencia intrafamiliar, de abandono, de drogadicción. Y la pregunta es, cuando gritan, ¿qué hacemos nosotros? Somos como los amigos y amigas de Jesús, que por miedo, que por temor se mantuvieron mirando desde lejos, con tristeza. Lloraban probablemente, estaban tristes, pero miraban desde lejos. ¿Cuántas veces nosotros miramos desde lejos, con pena? Lo comentamos en las redes sociales, con un hashtag, pero desde lejos. A todos aquellos hermanos y hermanas de Jesús, que un símil de lo que fue la crucifixión y la muerte de Jesús, sufren y son crucificados en nuestra sociedad. Jesús, cuando está en la cruz, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si nosotros nos dirigimos al Padre hoy, como sociedad, como un mea culpa, podríamos decir: Padre, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. O si sabemos lo que hacemos, o si sabemos lo que pasa, y no estamos haciendo nada, y solo miramos y nos entristecemos desde lejos. Que el día de hoy, donde pensamos, donde reflexionamos la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, también la invitación es que podamos traerla a nuestra vida cotidiana, que la podamos traer a nuestra existencia, que no sea leer un libro de historia, que no sea recordar la muerte de Jesús, que sea vivir, no en carne propia claramente, pero vivir en nuestra sociedad, en nuestra situación, lo que fue la muerte de Jesús. Cuando grita: oh Padre, en tus manos entrego mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuántos niños y niñas, cuántas personas en nuestra sociedad no pueden gritar eso, pero encomiendan su espíritu frente a nosotros, que como cristianos y cristianas vemos su dolor, a veces compartimos su dolor, pero también un mea culpa, miramos desde lejos, por miedo, por temor, por no saber qué hacer. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónanos, porque sabemos lo que pasa, sabemos lo que sucede. Y Padre, ayúdanos a ser pacificadores, ayúdanos a luchar para que los hermanos y hermanas pequeñas y pequeños de Jesús no tengan que seguir gritando, no tengan que seguir sufriendo, para que la muerte de Jesús, que nos impacta, que es una tragedia para nosotros como cristianos, también se transforme en vida, así como fue con tu Hijo Jesucristo. Amén.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta, y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos un día de preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.